En el pasado Gran Premio de Canadá le pidieron desde Aston Martin a Fernando Alonso que aplicase el Lift and Coast para terminar en esa segunda posición en el circuito de Gilles Villeneuve. Pero, ¿en qué consiste esta técnica de Lift and Coast y cómo se usa? En nuestro diccionario del motor os lo explicamos. El Lift and Coast es una técnica en la cual se salva combustible y se reduce el desgaste de frenos en una vuelta de carrera. ¿Cómo se hace esto? Os lo explicamos enseguida con telemetrías. Para ello hemos extraído la telemetría de dos vueltas rápidas de Fernando Alonso, la de los libres 2 y la de carrera. Este fragmento corresponde a la primera curva y a la segunda del circuito de Gilles Villeneuve. Para ello vamos a fijarnos en esta es la de los libres 2 y tenemos que fijarnos en estos dos puntos de aquí. Estos son clave para explicar luego lo que es el Lift and Coast. Lo primero, vemos que cuando se acciona el freno y se levanta el acelerador son prácticamente el mismo instante de tiempo. También una curiosidad más para luego explicar el Lift and Coast es este golpe de acelerador que pega Fernando aquí entre las curvas 1 y 2 para obtener un poquito más de velocidad con el Aston Martin. Pasamos ahora a la vuelta rápida de Fernando Alonso en carrera, ese 1.15.7, un segundo con 5 más lento que la vuelta de simulación de clasificación, pero donde ya comienza a aplicar el Lift and Coast y con esta gráfica vamos a explicar lo que es. Lo primero vamos a fijarnos en los mismos puntos de antes, cuando se suelta el acelerador y cuando se acciona el freno. Como pueden ver, ya no están alineados, ya no se encuentran en el mismo instante de tiempo. Se suelta el acelerador antes y se acciona el freno después. Con esto, ¿qué hacemos? El acelerador está menos tiempo a fondo o menos tiempo accionado por vuelta, lo cual induce a un ahorro de gasolina. Y vemos cómo el freno se acciona mucho más tarde, hay que frenar menos, por lo tanto, con esto se reduce el consumo de frenos. También una curiosidad, vemos que el punto en el cual Fernando pegaba un acelerón entre las curvas 1 y 2 ha desaparecido y aquí tenemos este instante en el cual el coche simplemente se está frenando por freno motor y por aerodinámica. Con ello se consigue, como hemos dicho, ahorrar gasolina y ahorrar frenos. Ahora, vámonos aquí a la salida de la curva. Vemos que hay un pequeño instante en el cual sigue el coche corriendo, no se está acelerando y se ha dejado de frenar, porque recordemos, aquí se deja de frenar y aquí comienza a acelerarse. Ese instante de tiempo también se está ahorrando gasolina y con ello podemos llegar al final de carrera. Aquí tenemos la comparativa entre la vuelta de simulación de clasificación y la vuelta de carrera. Lo primero, cuando suelta Fernando el acelerador. Vemos que ocurre mucho antes en la vuelta de Lift and Coast que en la vuelta de clasificación, la vuelta rápida. También, cuando se acciona el freno, aquí la diferencia es mucho mayor que con el acelerador. Se acciona mucho antes en la vuelta de clasificación y justamente a la par que cuando se suelta el acelerador, y en la vuelta de Lift and Coast, en la vuelta de carrera, ocurre mucho después y con un desfase enorme respecto al acelerador. También, como curiosidad, comentar este golpe de acelerador que realiza Fernando en la transición entre la curva 1 y 2, desaparece en la vuelta de Lift and Coast porque el objetivo es mejorar el consumo de combustible. Y vamos a fijarnos en cuanto se suelta el freno y se acciona el acelerador. En la vuelta rápida ocurre en el mismo instante. Se suelta el freno y enseguida se está acelerando. Se busca perder el menor tiempo posible por vuelta para obtener la vuelta rápida, para obtener la vuelta óptima. Sin embargo, aquí estamos viendo que hay un pequeño gap entre cuando se suelta el freno y se acciona el acelerador. Este gap de aquí es el que hace que también se ahorre en combustible, es la salida, el cual dejamos que el coche corra un poco y luego comenzamos a accionar el acelerador de forma más cuidadosa, como estamos viendo aquí. Esto es casi una línea recta, mientras que aquí vemos una pequeña frenada para no castigar los neumáticos traseros y tener un poquito más de agarre al final de carrera. Y esto es básicamente el Lift and Coast, una técnica que tuvo que utilizar Fernando para llegar al final de carrera y conseguir esa segunda posición.